Estas son las noticias de France 24. El comité de la Cámara de Representantes que investigó los hechos relacionados con el intento de la toma del Capitolio en Estados Unidos recomendó en su informe final acusar al expresidente Donald Trump por obstrucción e insurrección. Tras días de encuentros y negociaciones, la cumbre COP15, realizada en la ciudad de Montreal, en Canadá, dejó un acuerdo histórico en materia de biodiversidad que busca proteger el 30% del territorio del planeta y de los cuerpos de agua. Qatar dijo adiós tras haber sido la sede de la Copa del Mundo. Controversias, críticas, 17.000 millones de dólares en ingresos y más de 1,2 millones de visitantes. Analizamos el balance que dejó el primer mundial organizado en Medio Oriente. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Vamos a comenzar en Washington, en Estados Unidos, en donde el Comité para la Cámara de Representantes que investigó los hechos ocurridos durante el intento de la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021, sugirió que el expresidente Donald Trump sea acusado por obstrucción e insurrección. Veamos. Un pedido a la justicia. El Comité Legislativo, que investiga el asalto del 6 de enero del 2021 al Capitolio, recomendó al Departamento de Justicia estadounidense imputar al expresidente Donald Trump por obstrucción a la justicia, incitación al terrorismo, conspiración en contra del gobierno federal y declaraciones falsas a la justicia. La fe es la base de la democracia estadounidense. Si se rompe la fe, se rompe nuestra democracia y Donald Trump la rompió. Perdió las elecciones de 2020 y lo sabía. Buscaba anular los resultados con la intervención de varias partes para bloquear la transferencia de poder. Tras un año y medio de investigaciones, la comisión considera que Trump no actuó en solitario, además de encontrar que pasó la tarde viendo el ataque por televisión. El 6 de enero de 2021, unas 10.000 personas se manifestaron enfrente del Capitolio y cerca de 800 irrumpieron en el edificio mientras se ratificaba la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales. Hubo 5 muertos y unos 140 heridos. Fue la primera vez que un presidente estadounidense rechazó su deber constitucional de transferir el poder pacíficamente al siguiente. Durante los últimos 18 meses, el Comité Selecto ha reconocido nuestra obligación de hacer todo lo posible para garantizar que esto nunca suceda otra vez. Esta fue la última audiencia del 2022, en la cual el comité quiso difundir sus conclusiones antes de la nueva legislatura el 3 de enero. La mayoría republicana, que habrá a partir de ese día, podría disolver este órgano y el enjuiciamiento sería detenido. Finalizó la cumbre de la COP15 que tuvo lugar en la ciudad de Montreal, en Canadá. El encuentro dejó un acuerdo histórico en materia de biodiversidad. Nuestra corresponsal Carolina Villamediana desde Montreal tiene los detalles. La madrugada de este lunes se firmó en Montreal el Marco Global para la Biodiversidad, en el que 196 países se comprometieron con 23 metas para frenar el deterioro de los ecosistemas del planeta de aquí al final de la década. El histórico acuerdo, que se logra tras 4 años de negociaciones, establece el 30 por 30, la protección del 30% de las superficies terrestres y acuáticas del planeta de aquí hasta el año 2030. Una meta que sería equiparable al 1.5 grados del Acuerdo de París en materia de cambio climático. Este acuerdo también establece que se reduzcan los subsidios dañinos a la naturaleza en hasta 500.000 millones de dólares al año y la reducción a la mitad en los desechos alimentarios y también en los efectos nocivos de los pesticidas. Para financiar estas metas se estableció la creación de un fondo de 200.000 millones de dólares al año provenientes de fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales, así como también la creación de un flujo financiero hacia los países en vías de desarrollo de unos 30.000 millones de dólares al año. La República Democrática del Congo no estuvo de acuerdo con la aprobación de este marco y reclamó que los recursos que se le ofrecían a los países en vías de desarrollo eran insuficientes para lo ambicioso de las metas. Sin embargo, este comentario fue tomado como un reclamo informal y no como una objeción formal, por lo que el acuerdo fue igualmente aprobado. Las ONG ambientalistas piden que los gobiernos comiencen a crear planes nacionales y que los presenten antes de la COP16 que se celebrará en Turquía en 2024. A continuación, otras noticias destacadas de la jornada aquí en France 24.
La guerrilla colombiana del ELN anunció una tregua para Navidad y fin de año, lo que pone fin a un paro armado indefinido que estaba instaurado en la región selvática del Chocó, que tenía confinados a cerca de 10.000 habitantes. Cerca de 4,8 millones de paraguayos estaban llamados a participar en las primarias presidenciales de ese país. Santiago Peña representará al Partido Colorado, mientras que el liberal Efraín Alegre será candidato a la presidencia por la llamada Concertación Nacional. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sostuvo un encuentro oficial en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los mandatarios hablaron de temas de cooperación en seguridad, economía y comercio. Y Qatar dijo adiós tras haber sido la sede de la Copa del Mundo. Controversias, críticas, cerca de 17.000 millones de dólares en ingresos y más de 1,2 millones de visitantes es parte del balance que deja esta Copa del Mundo. ¿Qué sigue entonces para este país de Medio Oriente? Vamos a conversar con Julio Chiappeta, él es comentarista, es periodista deportivo. Lo saludamos en la ciudad de Buenos Aires. Julio, bienvenido a France 24. Primero que todo, lo felicito por el triunfo de la selección argentina y comienzo preguntándole cuál es el balance que hace usted de Qatar como sede y organizador de esta Copa del Mundo. Hola Santiago, muchas gracias. Estamos muy felices en la tierra de los nuevos campeones del mundo de fútbol. El balance que se hace es contradictorio. Creo que fue un mundial raro, pero para los argentinos tuvo un final feliz, un final de película con un partido, el último, el que nos brindaron Argentina y Francia, que es una de las mejores finales de la historia de los mundiales, por lo menos de los muchos que yo vi en el escenario o por televisión desde México 1970. Tuvo de todo, buen fútbol, polémicas, jugadas impecables y goles de maravilla, como el segundo que hizo Di María para la selección argentina, y un jugador exquisito como Lionel Messi, sí, a quien Dios le regaló lo que le faltaba, que era besar y levantar la Copa del Mundo. Claro. Ahora sabe cuánto pesa ese trofeo tan ambiciado por todos los que aman este deporte. Julio, Qatar tuvo la oportunidad de darse aquí visibilidad internacional, toma cierta ventaja con sus vecinos y rivales, digámoslo así, estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein y otros países del Golfo Pérsico. ¿Cómo cambia la imagen de un país después de haber sido sede de un mundial? Usted tuvo la experiencia del caso argentino en el 78, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, ahora hay que ver qué es lo que sale a la luz. Si van a salir todas las cosas que se taparon durante este mundial, como las denuncias hechas por los organismos de derechos humanos y por las organizaciones de trabajadores sobre las condiciones paupérrimas y las muertes que hubo en la construcción de los estadios, como hablamos en oportunidad anterior, Santiago, ¿te recuerdas? O todo se tapa con el festejo y la gran fiesta que se vivió en cada uno de los estadios con las selecciones que tuvieron mayor apoyo. Primero fueron México, Argentina, después se sumó Marruecos, pero hubo muy pocos fanáticos de Europa. Claro. Los europeos le hicieron un boicot al Mundial de Qatar y no fueron en masa como en otros mundiales. Sí. Julio, présteme atención a esta alineación que le voy a decir, alineación de fichas, como si estuviéramos hablando de fútbol. Messi, Mbappé, el PSG, el Emir de Qatar, inversión en este equipo francés. ¿Se consolida entonces Qatar como un país importante en la industria futbolística a nivel internacional? No en el tema competitivo, porque la selección salió en la primera ronda, pero por lo menos sí para mover fichas y para financiar este deporte. Yo creo que ya lo hizo, porque tiene intereses en clubes en la Premier, tiene en el PSG, tiene en el Milan, así que va a seguir acentuando su invasión con capitales en los equipos más importantes y en las figuras más destacadas de este deporte. Julio Chiappeta, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24.
Un gusto, Santiago, conversar con vos siempre. Saludos. Así llegamos al final de las noticias aquí en France 24. Siga con nosotros. Buenas noches.